no voy a decir todo, simplemente he escogido algunos puntos, por ejemplo, de la Fides et Ratio, pues saber que necesitamos los seres humanos dos alas eh, para llegar a la verdad, que son la razón y la verdad, que entre estas dos alas nos elevan al verdadero conocimiento de la realidad. Y bueno, el segundo punto es que no se contradicen, sino que se complementan la razón y la revelación, o la razón y la fe, y se sostienen recíprocamente. La fe no debe ser aceptada ciegamente, sino que debe ser razonada. La revelación, que es lo que Dios ha querido decir de sí mismo y también, por tanto, del hombre, ha de ser conocida, interpretada, y esto implica que debe ser, por tanto, razonada. El quinto punto es que hay que iluminar la realidad no solamente desde lo que nos llega y hasta donde llega la razón, sino desde la revelación. Y que el hombre, sexto, tiene una vocación de por sí a investigar, a la curiosidad, y renunciar a la razón o renunciar a la fe, pues es renunciar a la vocación propiamente humana. Séptimo, la racionalidad, perdón, tiene necesidad precisamente de una búsqueda de la trascendencia. Hay un momento en que la razón, que busca el sentido de vida en el fondo, pues no se da respuestas, entonces es donde interviene la revelación, porque la revelación está desde el principio, pero bueno, se ve esa complementariedad. El octavo punto sería que pues es verdaderamente insidioso no esforzarse racionalmente por pensar y, peor todavía, caer en el pensamiento débil que renuncia incluso a la capacidad del hombre de llegar a la verdad. El punto 9 sería que hay que estar atentos también al relativismo, al fundamentalismo religioso, que a veces se reduce a un buffet de religiones, a una comodidad respecto a lo que nos ofrecen las mismas propuestas religiosas, y que muchas de estas que terminan siendo sectas pues renuncian a la racionalidad y a preguntarse. Y también hay que tener, por último punto, mucho cuidado con el riesgo de caer en el niquilismo, que significa pues pensar o proponer o sostener que las cosas se dan por casualidad y que por tanto vienen de la nada, y como van a la nada pues no tienen ningún sentido. Sobre el otro documento que se va en esta segunda sesión, que es la Veritatis Splendor, que es una de las grandes encíclicas y una de las grandes respuestas al relativismo moral, presenta la autoridad de la Iglesia Católica en las cuestiones de enseñanza moral. O sea, no es nada más una motivación espiritual o la misión de la teología y de la Iglesia y del hombre, en el fondo, no es nada más la de entretenerse en una relación espiritual, sino verdaderamente una relación seria, fuerte, potente, amorosa, y eso lógicamente tiene unas consecuencias en la moral. Y bueno, aborda una problemática típica de fines del siglo XX, pero que sigue vigente, y es la relación entre la libertad humana y la ley divina. Y lo sostiene la encíclica, que no hay contradicción u oposición entre la libertad y la ley divina. Y por otro lado, la libertad, como de hecho es evidente, no es un absoluto, no somos unos experimentos de nosotros mismos, sino que somos seres limitados. Aborda también el tema de la ley natural y la necesidad de una autonomía bien entendida en la persona. Autonomía en la ley no significa que uno se fabrica su propia ley, sino que uno descubre la ley y la vive responsablemente y con convicción. Y desde luego que hay una heteronomía, obviamente. El juicio de la conciencia y la verdad es otro de los puntos que aborda. No por el hecho de decidir uno en su conciencia una acción o algo, un acto, es ya de por sí bueno, sino que debe estar en concordancia o en adecuación con la ley natural, y por tanto no por ser un juicio ya de por sí es bueno, y menos por ser un capricho y todo lo que se nos antoje.
Otro punto que aborda es la opción fundamental, que es, digamos, en sentido extremo, una concepción de la moral como de una opción o una decisión global de toda la vida por el bien, pero que descuida los actos personales, los actos particulares más bien. Entonces, una opción fundamental pues, debe estar reflejada o debe estar construida por actos concretos en los que se va decidiendo sobre el mal, y no establecer como una dicotomía entre mi deseo de ser bueno y ya la bondad de cada uno de los actos. No son indiferentes los actos particulares, es lo que quiere decir. Y además de que la conciencia no es solamente un diálogo interno a la persona, sino que realmente es un heraldo de la ley divina y de la voz divina. Muy bien, otro de los puntos es la importancia, ya como pastoral, la importancia de formar la conciencia, y subraya que hay actos intrínsecamente malos y por tanto el fin no justifica los medios. Para eso hay que saber en una acción cuál es el verdadero objeto del acto. No es solamente o necesariamente lo que materialmente se realiza, sino que tiene que tener en cuenta la intención, y para eso habría que hacer un análisis del objeto, fin y circunstancias, y de la carga, digamos, intencional que tiene el acto, que es lo que verdaderamente representa el objeto, lo que realmente está haciendo. La persona puede estar corriendo materialmente, pero el acto que está realizando el objeto es entrenarse para robar un banco, por ejemplo. Bueno, pues ese es el objeto. Bueno, creo que el ejemplo puede ser un poco absurdo, pero espero que haya iluminado. Respecto a otros dos grandes documentos que se ven en una tercera sesión, que son la Humanae Vitae, pues hay que tomar en cuenta, pues casi leerla como, como lo que es una encíclica profética, una respuesta a los nuevos problemas de la procreación, de la sobrepoblación de la tierra y digamos, de la creación de la píldora anticonceptiva, y también un poco de un espíritu facilitón, de poco esfuerzo, que se introduce en esa época. Bueno, pues esto exige al magisterio una respuesta y una reflexión, y para eso justifica que el magisterio, o sea, los apóstoles y sus sucesores, tienen y les corresponde interpretar la revelación y la ley moral natural, y que estas cuestiones además han sido sometidas a peritos. Pero el Papa da su propia aportación. Se puede decir que estos son como las tres causas o los tres orígenes de la desorientación y la fragilidad afectiva, o a la que da respuesta la encíclica, que sería el malthusianismo o neomalthusianismo, el imperativo categórico, que consiste en creer o pensar que una cosa es buena por el hecho de ser posible técnicamente, y la revolución sexual o liberación sexual. Bien, pues la Iglesia responde con una visión no individualista ni colectivista, ni reduciendo solamente la persona a su aspecto biológico, psicológico, demográfico o sociológico, sino verdaderamente desde una visión integral y desde una visión potente, teológica, desde un proyecto amoroso. Y eso implica que la verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan cuando éste es considerado en su fuente suprema, y no, por tanto, fruto o producto de la casualidad o de la evolución, sino de la institución del Creador. Y bueno, las características del amor conyugal que ya se ven desde la razón, pero que propone la revelación, es que es un amor humano, o sea, no es un amor animal, es un amor total a toda la persona y no solamente a una parte de ella, es un amor fiel y exclusivo, por tanto, excluye la poligamia y la infidelidad, y es un amor fecundo. Esto es importantísimo y es el amor que Dios demuestra en las Sagradas Escrituras y en la revelación. Entonces, es una invitación a respetar verdaderamente la naturaleza
y la finalidad del acto matrimonial o conyugal, y cuyos dos bienes, fines o propiedades son la unión y la procreación, y que son absolutamente inseparables. Y pues esto es colaborar con el plan de Dios. Así es que, bueno, los argumentos son de carácter natural, filosóficos desde la razón y desde la revelación. Y pues hay una serie de vías ilícitas para la procreación, como estas que enumera ahí en la encíclica. Y bueno, también habla de la licitud de los medios terapéuticos, si es que lo son, y da un espacio a la conciencia de los cónyuges para el uso de estos recursos. Y también las consecuencias graves, en esto se revela mucho de su profecía, de la regulación artificial y la natalidad, como de hecho después lo vimos. Termina dando unas directrices pastorales, y ya después, tanto en la encíclica como después, hemos descubierto que el uso de métodos naturales, que de hecho en esa época no se conocían muchos de ellos, es que crece el diálogo entre los esposos, el respeto y no el uso. El acto conyugal, por tanto, es la expresión del acto verdaderamente amoroso y de adoración de la persona, que con sus dimensiones es procreativo y unitivo en un solo acto, perdón por la falta ahí, y ayuda a vivir la castidad. Es decir, la castidad no es un estado de vida o una represión, sino el amor en plenitud, o una virtud ante todo, no tanto un estado, al que están llamados todos los seres humanos, dependiendo, de acuerdo a su estado. Son métodos asequibles a toda persona, independientemente de su formación y economía. Y bueno, aquí hay algunos que han ayudado a muchas personas, y que pues van más en la línea del amor, del diálogo y de la lógica del don que del uso. De la Evangelium Vitae, que es otra de las grandes encíclicas, en este caso de Juan Pablo II, la Humanae Vitae es de Pablo VI de 1968, en el contexto de la revolución sexual. Aquí, bastantes años más tarde, Juan Pablo II escribe este documento que también tenemos que conocer, y es pues como una actualización del proyecto humano y divino que hay sobre el don sacratísimo de la vida humana. Y el Papa, siguiendo más un método teológico, se va apoyando en algunos pasajes de las Escrituras. Aquí he puesto solo los puntos más generales, pero cada uno obviamente tiene unos subtítulos, y a todos les va poniendo una cita bíblica. Así es que es verdaderamente un documento, además, literariamente precioso, que debemos conocer, pero que nos lleva a verdaderamente tomar conciencia del respeto que merece cada persona por tener vida humana. Entonces, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo, actuales amenazas a la vida humana, he venido para que tengáis vida en abundancia. ¿Cuál es el concepto y el mensaje del proyecto divino sobre la vida? El mandamiento clarísimo, además escrito en negativo, por tanto, el matar es una acción intrínsecamente perversa, que aparece en la ley santa de Dios y en la intuición y en las leyes de todos los seres humanos. Y después, lo que a ellos hicisteis, a mí me lo hicisteis, por una nueva cultura de la vida humana. O sea, no se trata nada más de dar ideas, sino verdaderamente promover una cultura de la vida frente a la cultura de la muerte, en la que hemos caído y en la que casi estamos sumergidos. Y en la cuarta sesión, pues los grandes documentos que en este caso son exhortaciones apostólicas que tenemos también que conocer, que son la Familiaris Consortio y la Amoris Laetitia. Familiaris Consortio de 1981, de Juan Pablo II, y Amoris Laetitia de Francisco. Bueno, el Familiaris Consortio, igual voy a poner algunas de las ideas principales, está dentro o en el contexto de las acciones que Juan Pablo II lleva para promover la familia, para apostar por el amor, por la familia, por el don, por el matrimonio, por la persona, en el fondo,
y son estas que tenemos aquí. Escrita el día de Cristo Rey de ese año. Bueno, primero habla de las luces y sombras de la familia en la actualidad, o sea, en ese año. La segunda parte nos recuerda el designio de Dios sobre la persona sexuada, por tanto esponsal, el matrimonio, y la familia, y tomar conciencia de qué es el matrimonio. Y bueno, es valiosísimo porque muchas parejas llevan con mucho entusiasmo, pero se les acaba el vino, y como es natural, entonces se necesita a veces reaprender, una vez casado, aunque lo ideal sería antes, reaprender qué es eso de estar casado, qué es eso de la relación, que se han prometido. Y, por tanto, de ahí se pasa a la misión de la familia cristiana, que es, bueno, pone estas principales. Una es la formación de la comunidad, comunión personal, ser don, reconocer al otro como don. Habla de las mujeres y sus derechos, los niños y sus derechos, los ancianos, y ante todo el servicio a la vida. En la cuarta parte ya toca aspectos más bien de tipo pastoral, que son los tiempos, estructuras, proyectos, no tanto proyectos de formación, aunque también, sino hacer del amor, de la pareja, un propio proyecto y un proyecto en común. Por tanto, la sexualidad humana necesita ser reordenada, conducida hacia el amor. Ese amor necesita un espacio que es naturalmente el matrimonio. Y muchas personas pues, no han seguido este camino, se encuentran en situaciones difíciles, con dificultades particulares, bueno, merecen especial atención y especial acompañamiento. Y que de hecho la exhortación Amoris Laetitia justamente va más por ese lado del acompañamiento a personas y sin poner todo el contenido obviamente en un espacio tan pequeño, recordar que hay que poner la mirada puesta en Jesús, que es el verdadero maestro, que ama y nos enseña a amar con un amor de servicio total. Por tanto, el verdadero amor pues es imitar a ese maestro, Señor y Redentor que es Cristo. Y no se necesita ser cristiano para imitar a Cristo, porque a veces es una objeción que uno escucha. Para imitar a Hércules o imitar a un personaje de la mitología griega o a algún gran héroe, pues no se necesita pertenecer a su comunidad. Cristo, siendo infinitamente mucho más que un héroe, que un maestro, porque es Señor, por tanto es Dios, pues infinitamente mucho más imitable y mucho más perfecto su amor. Amor que se vuelve fecundo, entonces toca en ese punto la generosidad y la apertura a la vida, y como las parejas necesitan un acompañamiento hacia la fecundidad, acompañar las estancias del amor. Y bueno, pues es una exhortación bastante práctica y muy sencilla, que si los matrimonios leyeran, o los acompañantes de los matrimonios, pues tendrían mucho más luces para vivir y fortalecer la relación. El número que estoy poniendo entre paréntesis es el que corresponde al capítulo de la exhortación, porque no estoy hablando de todas. Bueno, la fecundidad espiritual, que se trata del acompañamiento que los padres están llamados a hacer hacia sus hijos, que es un tipo de fecundidad en las virtudes, en la sexualidad, en la fe principalmente, y que hay que cultivar una espiritualidad, es decir, que no estamos solos ni contamos solamente con las fuerzas humanas, sino que verdaderamente hay una presencia real de la gracia. Y con esto pasamos al último punto, a la última sesión, que sería la quinta, que es Deus Caritas Est y Fratelli Tutti, dos encíclicas. Aquí hablaré un poquito más de Deus Caritas Est, que es una de las encíclicas que tiene una literatura más elevada, más potente y también bella tal cual, porque expresa pues, los diversos caminos por los que la Iglesia ha hablado, y uno de ellos es precisamente la belleza. Bueno, pues está dividida en dos grandes partes. Una es saber o tomar conciencia sobre qué es el amor, y dos, ya
actuar en la práctica, ejercerlo individualmente, pero sobre todo como comunidad. Y pues aquí supera el Papa una división artificial o un prejuicio que ha habido durante en muchas épocas, aunque no en todas, y es pensar que el amor carnal es malo y el amor espiritual es bueno, o viceversa, despreciar el amor espiritual y quedarse solamente con el instinto, con el amor carnal, que estrictamente en el hombre no hay instintos, pero con la pulsión, en fin. Entonces, el Papa habla primero que pues este problema es un problema de lenguaje, porque amor significa muchas cosas en diversos grados, y para eso hay que ir a las grandes escuelas que nos enseñan, que son Grecia, que nos habla de eros y amistad, y que lejos de estar peleados, están llamados a la integración. Aunque la integración pues, se da de manera más clara en la novedad bíblica que presenta al hombre en una relacionalidad o una relación o llamado al amor en dos sentidos: vertical, una relación esponsal con Dios, y horizontal, una relación esponsal con el otro, en la pareja humana, entre el esposo y la esposa, entre lo masculino y lo femenino. Y nuevamente aquí aparece Cristo como el amor encarnado, por tanto, la escuela verdadera del amor, cuyo amor pues, es ponerse al servicio del otro, abajarse, con lo cual se logra la integración del cuerpo y el espíritu, entre el deseo y el ágape. El ágape es el amor sin fronteras. Por tanto, hay un amor ascendente y un amor descendente. El amor descendente, que es el amor de Dios, pero también es el amor de la persona que desciende a las necesidades del otro. Y, por tanto, esto implica también un amor al prójimo, y es lo que desarrolla ya en la segunda parte como la caridad en sentido profundo, no de limosna obviamente, como una tarea de la comunidad que pues implica o logra o es realmente una presencia de la Trinidad en la tierra. Y cómo esto se ha desarrollado, pues, esta labor de diaconía, o sea, el servicio se ha realizado en todas las épocas de la historia de la Iglesia, y que no se hace por ganar prosélitos, ni mucho menos, o adeptos, como de hecho hacen algunas sectas, sino que verdaderamente es ponerse al servicio como comunidad, viendo en el otro el rostro de Cristo. Y ya después algunos aspectos prácticos, como los agentes de la caridad. Y para terminar, muy brevemente, la Fratelli Tutti justamente nos habla de este amor que debe expresarse a través de la comunidad y de obras concretas. Y ambas encíclicas están muy relacionadas con la doctrina